Sí, hermano, gracias. Lo voy a usar aquí, pero ahora todos tienen las hojas. Si quieren no usarlas, para que hagan apuntes mejor. La respuesta a la predicación, la conversión versus el pecado imperdonable. Esto es importante. Miren, les voy a decir en qué dimensión es esto importante. Cuando uno escribe un libro, dice la teoría sobre escribir libros, esas cosas. No es que yo me crea muy buen escritor ni nada de eso, pero estudié eso, estudié antes de ir al seminario, estudié filosofía y letras en la Universidad de Chihuahua. Estudié en mi época, la carrera de filosofía y letras tenía tronco común 2 años y luego se dividía y yo estudié filosofía y letras, de hecho estudié todas las materias de filosofía, pero luego me especialicé en letras españolas. Y lo que dice la teoría de este asunto es que cuando tú escribes un libro tienes que tener un lector imaginario. O sea, no puedes escribir nomás lo que se te da la gana. ¿A quién le escribes? ¿A niños o adolescentes o a jóvenes o adultos, a gente necesitada, a gente científica? Depende de eso cómo escribes. ¿Estás de acuerdo con eso? Es lógica esta idea, este principio. Bueno, cuando hablamos de la predicción evangelística, también es eso, ¿quién escucha eso? ¿Y qué quiero que hagan? ¿Y qué puede hacer el que escucha eso? ¿De qué se trata eso? O sea, para que él predicar es un proceso de comunicación, donde hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, hay un lenguaje o código del lenguaje, todo eso, y por eso es importante preguntar cuáles son las posibles respuestas. Por eso pongo aquí yo la respuesta a la predicación evangelística, conversión versus pecado imperdonable. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje que me parecía inevitable en esta conferencia, o en esta serie de conferencias, en donde también habla de la predicación evangelística. Incluye dos cosas que la persona debe hacer: arrepentirse con respecto a Dios y depositar su fe en nuestro Señor Jesucristo. Son las dos cosas que debemos esperar como respuesta a la predicación evangelística. Pablo es ya un anciano, y al despedirse de los hermanos en Mileto, hace un resumen del ministerio de proclamación. Con ello nos ayuda a entender la predicación evangelística. ¿Recuerdan ese incidente? Lo leemos en Hechos y es un incidente lleno de lágrimas, ¿no es cierto? Está despidiéndose de sus discípulos, que ahora son pastores. Es muy emotivo ese momento. Se trata de un anuncio universal, es decir, a todos, así dice el texto. Otra vez, testificando a judíos y a gentiles, o sea, a todos. Se trata de un trabajo integral, es decir, donde quiera y como quiera. El texto habla de eso, dice que nada que fuese útil ha oído anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Algunos llaman a ese versículo 20 la visión perfecta de la iglesia. En el asunto de la vista de los ojos, la visión perfecta de una persona es 20-20, pues la visión perfecta de la iglesia es Hechos 20-20. Su trabajo es públicamente y por las casas. Por eso es mi opinión personal que los grupos celulares no son una estrategia buena, no son una idea o una ocurrencia buena, no son la identidad de la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento tenía grupos celulares y culto grande. Nosotros, cuando aparecieron los grupos celulares, nos dio así como a los bautistas, como que, ¿qué es eso? Lo hizo el hermano Paul Yonggi Cho, eso es pentecostalismo y no sé qué, pero la verdad es que está en la Biblia. De hecho, los bautistas hemos sobrevivido a través de la historia, porque siempre hemos tenido grupos celulares, nomás que les hemos llamado de otra manera. Les hemos llamado femenil, varonil, juvenil. Pero si usted analiza, son grupos celulares. Son grupos de personas con carácter homogéneo que se reúnen en un grupo pequeño, donde sí se puede discutir, donde no tienes que estar oyendo solamente a una persona y al de enfrente le ves nomás la pelona porque está delante de ti, sino que estamos en círculo en una experiencia educativa pequeña. Entonces siempre hemos tenido grupos celulares, aunque lo llamamos de otra manera, pero aquí habla de eso. Entonces se trata de un anuncio universal, se trata de un trabajo integral, donde quiera, como sea. Se trata de un reto doble: arrepentirse y creer. Y en resumen, el reto es este: aceptemos al Salvador y si ya lo aceptamos, instemos a otros a aceptarlo. Ahora bien, como hemos aprendido, Dios nos ha dado libre albedrío y no obliga a nadie a arrepentirse y creer. Así que muchos seres humanos deciden voluntariamente no creer. Y algunos incluso deciden rechazarle contundentemente. Les propongo que leamos un pasaje que nos habla de estas cosas. Mateo 12, 22 al 33. Es un pasaje, me parece que es controversial. Me parece que la interpretación de este pasaje puede ser diversa entre los que estamos aquí, pero sirva para compartir con ustedes lo que creo que debemos analizar cuando hablamos de la predicación evangelística en cuanto a la respuesta que debemos esperar de la gente. El Señor, el contexto del pasaje es este, es Mateo 12, 22 al 37, pero el contexto es este: el Señor está logrando alcanzar a la gente del pueblo
Y esto molesta a los líderes religiosos. El Señor está llevando a cabo la predicación evangelística y está teniendo éxito, pero los líderes religiosos se molestan. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Y por hijo de David, entiendas, el Mesías, el ungido, era la concepción popular de la gente. Creían que el Mesías era un guerrero militar, vendría en un caballo blanco con espada a cortar cabezas de romanos para hacer que los judíos gobernaran el mundo. Algo así tenían en mente ellos. Estaban equivocados en su percepción, pero decir hijo de David es decir el Mesías, el ungido. El Señor realizaba señales. La gente estaba impactada y muchos estaban listos para creer. Estaban listos para aceptarlo como Salvador. Los fariseos realizan una estrategia de desprestigio de su ministerio, porque no pueden tolerar eso, no pueden soportar eso. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Le acusan de tener nexos con el mal, no pudiendo negar sus señales, las atribuyen al enemigo. Evidentemente lo hacen por envidia, pero en el fondo ni ellos mismos creen lo que dicen. Este tercer punto, hermanos, es muy importante. Los fariseos no creen lo que están diciendo. Ellos no creen que Jesús echara fuera demonios por Belcebú. No, no lo creen. De hecho, en el fondo, saben que Jesús viene de Dios. De hecho, ese es su grave pecado. Lo que decían que era por Belcebú, lo dijeron para desprestigiarlo, pero en el fondo ellos saben que Él es. El Señor les da un argumento que ellos mismos manejan y los confronta con su práctica de exorcismo, porque ellos eran exorcistas, ellos practicaban el exorcismo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y Satanás ya fuera Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y se acuerdan ustedes que vuestros hijos se refiere a vuestros discípulos. ¿Estamos de acuerdo? No se refiere a sus hijos de la carne, se refiere a sus discípulos. Jesús dijo alguna vez que la sabiduría de un maestro se prueba en sus hijos. Se refiere a sus discípulos. Así que les dice, ¿y ustedes que enseñan a ser exorcistas? ¿Ustedes que dan clases de exorcismo a sus discípulos y los mandan a exorcizar gente? ¿Por quién los echan? Entonces Jesús les regresa su argumento a ellos. El Señor le responde con dos argumentos. El argumento de solidez. No puede el mal combatir al mal sin ser destruido. O sea, es absurdo que Satanás eche fuera a Satanás. Pues están locos o qué les pasa. Su lógica no es correcta. El argumento del espejo. Si él usa el mal contra los demonios, sus discípulos también usan al diablo para exorcizar a la gente. Dos argumentos muy sabios del Señor. Siguiente parte del pasaje. El Señor les aclara la llegada del reino. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Si hay alguien con poder suficiente para echar fuera demonios, es señal de que el reino se ha hecho presente. Si observan sus señales, no tendrán remedio que reconocer su poder y veracidad. La única razón por la que no creen es porque no quieren. Ahora, déjenme decirles, estoy haciendo este exégesis veloz, porque me parece súper archirrecontra, ultra requete, que muy importante hacerla para la conclusión a la que quiero llegar con respecto al pecado imperdonable versus la conversión. El Señor aquí establece un principio, después dice esto, el versículo 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Con relación al Señor no hay términos medios, somos de Él o estamos contra Él. Nadie puede ser medio cristiano ni medio condenado, se es salvo o condenado por completo. ¿Se es salvo por completo o condenado por completo? Siguiente parte del pasaje. El Señor establece que hay un pecado imperdonable. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. El Señor habló de un pecado, habló de este pecado porque seguramente ellos lo estaban cometiendo, si no, ¿para qué lo dice? Seguramente está refiriéndose al pecado que ellos están cometiendo. Ellos hablaron mal del Señor y no del Espíritu Santo. Dijeron que Él echaba fuera demonios por Belcebú. Ni hablaron del Espíritu Santo siquiera.
Seguramente el pecado tiene que ver con su decisión en el corazón y no con opiniones o palabras. ¿Por qué estoy aclarando esto? Hay varias ideas como algunas personas interpretan el pecado imperdonable. Algunos interpretan, me parece que son los más, el pecado imperdonable como atribuirle al diablo cosas de Dios. Como por ejemplo, si usted y yo vemos, no sé, algún predicador de esos falsos profetas en la televisión, ese que pone su Biblia así en el suelo y luego la gente no puede pasar y no sé qué, o el que se quita el saco y le hace así y tumba medio mundo. Y usted y yo decimos que eso no es de Dios. Y donde sí sea de Dios, pues ya nos condenamos porque es el pecado imperdonable, opinan algunos. Pero yo no creo que ese sea el pecado imperdonable. Algunos dicen que el pecado imperdonable es el suicidio, porque como cuando lo cometes, pues ya te petateaste y no te dio chance de arrepentirte, ¿no? Entonces dicen eso como si el no arrepentirte fuera la condenación, porque entonces si te mueres en un accidente tampoco te arrepentiste de lo que ibas pensando a lo mejor en la torre, es por suerte la salvación. No, pero algunas personas piensan, sí, yo creo que el pecado imperdonable debemos entenderlo a la luz de la palabra y es importantísimo si vamos a predicar la predicación evangelística porque eso debemos entenderlo. Ellos no hablaron mal del Señor, perdón, ellos hablaron mal del Señor y no del Espíritu Santo. Seguramente el pecado tiene que ver con la decisión del corazón y no con opiniones o palabras. Sigo adelante. La naturaleza de un ser humano finalmente se revela. O hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol, perdón, o hace del árbol bueno y su fruto bueno, o hace del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ahí sí les habló seco, directo y a la cara. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Alguien puede aparentar lo que no es, pero tarde o temprano se le notará la clase de gente que es. Tarde o temprano, ¿cómo se dice? Le sale el cobre. ¿Sí saben de dónde viene esa frase? ¿Le sale el cobre? De la chapa. Un objeto, una joya que es de cobre y se le pone chapa de oro. Pero con el uso, con las talladas y limpieza, finalmente le sale el cobre. O sea, finalmente sabemos de qué es. Es de vil cobre. Sale el cobre. Y me parece que es lo que dijo el Señor aquí. Finalmente le sale el cobre a la gente. Lo sorprendente de los fariseos es que hablan como si fueran buenos, cuando en realidad eran malos. Jesús les reconoce su ventriloquía o les reconoce su extraordinaria capacidad de actores. En todas las épocas de la historia existe este fenómeno de gente que aparenta ser buena, pero ante el verdadero evangelio se revela su verdadera naturaleza. El ser humano puede hacer, sigue diciendo Jesús algunas cosas, el ser humano puede hacer una declaración de fe para vida eterna o una declaración de rechazo para condenación. Me parece que esto es lo que debemos entender y poner en la mesa cuando hablamos de conversión versus pecado imperdonable. Mas yo os digo, y aquí están las palabras de Jesús tremendas, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y me parece que está haciendo referencia a lo que dijo antes. Está haciendo referencia a este asunto de qué hay en el corazón y qué hablamos. Está hablando de este asunto del pecado que ellos están cometiendo al decir que él echa fuera a Satanás por Belcebú. Es muy delicado jugar con la fe. Creer o no creer, buscar a Dios o no, es un asunto serio. Lo que decimos respecto a Dios, su Hijo y su Evangelio es un asunto de vida o muerte. Cuando usted y yo predicamos, ya dije al principio, al final de la otra conferencia, que siempre que predicamos es predicación evangelística, si no, no es predicación. De hecho, cuando usted y yo predicamos, debemos considerar este asunto. Es delicado esto. Eso que le decimos a la gente es delicado, cuidado. De repente hay predicadores, o a veces usted y yo a lo mejor, para no creer que somos los únicos santos y que todos los demás son malos, que predican algunos o predicamos a veces con irresponsabilidad, diciendo cosas que son incorrectas. En nuestra iglesia, en el mes de la juventud, nuestros jóvenes predican. En los miércoles y los domingos por la tarde en su culto juvenil. Este mes 9 jóvenes predican. Todos tienen que mandarme el sermón a mí primero. Y yo lo leo y les doy consejos y demás. Pero hubo un jovencito que me lo mandó el domingo en la mañana cuando iba a predicar en la tarde. Y le revisé así someramente, pero finalmente dijo algo que pues yo
confío en Dios en que se le borra a todos y lo que dijo y que nadie tome en cuenta porque lo pasó. Pero si usted lo analiza, es peligroso. Él dijo, porque Dios está dispuesto a hacer lo que sea con tal de que estés en el cielo. Se oye padrísimo, se oye muy lindo, pero no es verdad. Dios no está dispuesto a hacer lo que sea, no está dispuesto a que contamine su gloria. No mató a Usa porque quiso tocar el arca del testimonio. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de USA? Me refiero, porque no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de USA. USA con Z. USA con Z. Un levita, joven levita, va conduciendo junto con su hermano un carro tirado por bueyes, cosa que era incorrecta porque así no se debía cargar el arca. Van llevando el arca y lodo, los bueyes van tropezando y a este se le ocurre que él es protagonista, se le ocurre que él es el salvador del arca y extiende su mano cuando le han dicho desde que nació, esa no se toca. Y la Biblia dice literalmente que Dios lo hirió, lo mató. ¿Dice o no dice eso? Yo siempre que leí Éxodo, cuando leo que Moisés no cruzó, no entró a la tierra. ¿Qué? ¿Vale la pena servir a este Dios? O sea, el tipo tiene, ¿cuántos años duró sirviendo al pueblo? ¿Cuántos? 40. Casi lo matan varias veces. Casi lo apedrean varias veces. Y está a punto de llegar a Disneylandia, ¿no? A la tierra donde iban. O sea, a la tierra prometida en el sentido de lo que significa tierra prometida. Y no puede entrar. Yo sí como que me enojé cuando leí eso. Y no, a ver, que alguien me explique, como dijo el cómico. Y ya lo entendí. Imagínense esta escena. Dios le dice a Moisés, Moisés, tenemos un problema aquí. Eres demasiado importante para el pueblo. Eres como Dios. La gente cree que contigo tienen y hasta sin mí. Necesitas traspasarme mi gloria. Así que llévalos a la piedra y háblale. Si se analizan, no le dijo que la tocara ni la golpeara. Háblale. Y dile por Jehová. Para que el pueblo entienda que soy yo, no tú. Porque cuando tú te mueras, ¿qué van a hacer sin ti? Pues van a seguir porque es conmigo, que están no contigo. Porque la cosa aquí no es tú, soy yo. Y Moisés no hizo eso. Tuvo algo de soberbia y fue y golpeó la piedra y le ordenó por sus pistolas que le diera agua. Y sí le dio agua. Y entonces Dios dice en la torre, Moisés, si cruzas la tierra y te mueres allá en la tierra prometida, te momifican. Te hacen un mausoleo y van a hacer peregrinaciones cada año para venir a adorarte. Y van a fundar una religión que se va a llamar moisesismo. Entonces, ¿qué crees, Moisés? Aunque te amo mucho y me gustaría que fueras a la tierra prometida, no puedo permitírtelo. Y no te lo puedo permitir. ¿Saben por qué no se lo permitió? Por amor al pueblo. Porque si el pueblo sigue a Moisés, se condena, porque Moisés no salva. Entonces no hay egoísmo de parte de Dios, no hay nada, no hay que Dios se enojó y hace la bilis y se puso enojado. No, es un Dios altruista, lleno de gracia y de amor, que no está dispuesto a hacer lo que sea para salvarte. No, ya hizo lo necesario para salvarte. Lo necesario, pero este jovencito dice así, se le llenó la boca, así se le iluminó el cerebro, casi quería escuchar violines, cuando dijo, porque Dios está dispuesto a hacer lo que sea para que estés en el cielo. No es verdad. Hay cosas que no está dispuesto a permitir que no creas. Si no crees, no te salva. No está dispuesto a permitir que permanezcas en pecado. No, si no vives en santidad, sin santidad nadie verá al Señor, dice o no dice. Entonces, de repente decimos frases irresponsablemente. A otra jovencita que predicó, allá sí alcancé a corregirle porque ella iba a hablar sobre el noviazgo, porque les dieron temas los consejeros y más, y ella puso en uno de sus puntos. En la relación de noviazgo, debes aceptar a otra persona tal como es. Y no debes querer cambiarla. Y dije, ni Dios hace eso. Dios no me acepta tal como soy, de hecho, me acepta a mí, pero quiere que deje de ser quien soy y quiere transformarme. Ahora usted le está diciendo a un chamaco, si tu novio es un drogadicto, acéptalo tal como es. No. Estoy hablando claro cómo somos a veces irresponsables. Porque lo que está en juego es muy delicado jugar con la fe. Creer o no creer, buscar a Dios o no es un asunto serio. Lo que decimos respecto a Dios, su Hijo y su Evangelio es un asunto de vida o muerte. Debemos tener cuidado al respecto.
Ahora reflexionemos en las enseñanzas más importantes de este pasaje y entendamos nuestro ministerio de predicación evangelística. El Señor desea perdonarnos. Dios es un Dios de perdón. No debemos perder de vista que el Señor dijo claramente: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres. Y añadió: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. O sea, si una persona fue un blasfemo y dijo maldiciones sobre Jesús, pero se arrepiente y busca a Dios y le entrega su corazón, el texto dice que será perdonado. Si no fuera así, ¿cómo podría haber sido perdonado Pedro? Porque discúlpeme, Pedro maldijo el nombre del Señor. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre, ¿de quién habláis? ¿Sí, sí dice o no dice así su evangelio, su Biblia? ¿Sí dice así o no dice? Y el evangelista Marcos no nos puso qué fue su maldición, qué dijo. Yo ni siquiera quiero imaginarme y decir palabras, no, pues me resulta bochornoso pensarlo siquiera. Pero el texto dice que Pedro maldijo el nombre del Señor para que le creyeran que no era. ¿Fue perdonado Pedro? Sí. Si no fuera así, ¿cómo hubiera sido perdonado Pablo? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 1, 13, 14. Toda la Biblia nos habla de la intención de Dios de perdonarnos. Dios perdonó a David su pecado de adulterio, deshonestidad y homicidio. Y ahí están textos que puse en su escrito que los pueden buscar. La parábola del hijo pródigo nos habla de un Dios que perdona a su hijo irresponsable que vive una vida disipada. Lucas 15. La invitación de Dios es una invitación a ser perdonados. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías. Así que no hay duda al respecto. Todos podemos buscar a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en su Hijo, y seremos perdonados e inscritos en el libro de la vida. La invitación es clara: aceptemos al Salvador. Ahora bien, el Señor nos ha buscado y nos ha hablado con claridad. Esto es importantísimo para las conclusiones que quiero dar. Dios es un Dios que se revela a los hombres. He aquí lo más grave de la enseñanza de este pasaje. El Señor realizó señales claras y contundentes que aún la gente sencilla le hicieron reflexionar y reconocer su carácter divino. Muchos creyeron en Él por los milagros que realizó y las enseñanzas que les impartió. Sin embargo, los teólogos, los eruditos en la Biblia, los que conocían con precisión las profecías, los que debieron haberle identificado antes que los demás y haber enseñado al pueblo a creer en Él y a seguirle, decidieron rechazarle. ¿Saben cuál pasaje me impresiona mucho? Prediqué recientemente en la iglesia de eso porque estoy predicando sermones para la juventud. Un pasaje que me impresiona: cuando la purificación del templo. Esto está en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús trastorna las mesas. Debió ser un espectáculo. No le conocíamos ese rasgo de personalidad. Leemos en Isaías: como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Manso, la Biblia habla de su mansedumbre. Pero el día que purificó el templo, la Escritura dice que hizo un chicote con piel de camello, ¿no es cierto? Y que trastornó las mesas. Imagínense, cercas, porque tenían ahí corrales donde vendían ovejas, eran las ovejas autorizadas para el sacrificio, porque si usted venía de otro pueblo y traía su propia oveja, la más pura, la más limpia, la más todo, no se la aceptaban. La comisión ahí de compadres de los saduceos decía: no, esta oveja no puede pasar, no se puede adorar con esta oveja, tienes que comprar una de aquí, que por supuesto valía 10 veces más. Y cuando la querías comprar, ese dinero es pagano, ese dinero está sucio, tienes que comprar dinero del templo, y en el trueque perdías. Era un negocio redondo, era una trampa bárbara. Imagínense a Jesús rompiendo las rejas de las palomas, los corrales de ovejas, quebrándolos, ovejas corriendo por todas partes, palomas por todas partes. Las mesas del dinero fue lo que más les pudo, yo creo, haciéndole así, derramando las mesas. Fue un escándalo. Todos enojados: ¿qué está haciendo este? Me emociona hasta las lágrimas que el texto dice que al ver los fariseos, los religiosos, a los muchachos cantando: bendito el que viene en nombre del Señor, se enojaron. Hubo escándalo, hubo dolor, molestia. ¿Por qué está haciendo eso? Pero un grupo de muchachos, me los imagino tomados de las manos, diciendo: este es el Mesías. Estamos de acuerdo con esto que está haciendo. Es verdad, esto no es correcto. Y empiezan a cantar una canción que era solo posiblemente, era posible solo cantarla al Mesías cuando viniera.
y empiezan a cantar esa canción y se enojan todos. Es decir, es tan claro su mensaje que aunque algunos teólogos por decisión propia lo rechazan, la gente sencilla lo acepta. Su pecado no fue un asunto de incapacidad intelectual, ignorancia, falta de comprensión. Su pecado fue un acto de voluntad. Muy bien, esto nos lleva entonces a una idea muy importante. Definamos el pecado imperdonable. Para entenderlo bien, puntualicemos algunas importantes ideas. Los fariseos acusaron al Señor de realizar señales por el poder del mal. Ellos no dijeron una sola palabra contra la persona del Espíritu Santo. El Señor dijo: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, así que lo que dijeron del Señor no es el pecado imperdonable, porque ellos dijeron cosas malas del Señor, pero Él dijo que eso sí le será perdonado, entonces eso no es el pecado imperdonable. El Señor dijo: la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, dijo más abajito, ni en este siglo ni en el venidero. Si decimos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es asegurar que lo que alguien hace por el poder de Dios es en realidad lo hizo por el poder del diablo, es convertir el pecado imperdonable en algo muy general. A lo mejor usted y yo alguna vez hemos cometido ese pecado de creer que algo que alguien hace lo está haciendo en la carne. Y usted dice: ese no es cierto, ese es un hipócrita. En la torre ya nos arruinamos porque eso es pecado imperdonable si fuera eso. Pablo perseguía a los cristianos y consintió en la muerte de Esteban porque creía que los cristianos eran enemigos de Dios. Él mismo se llamó blasfemo. 1 Timoteo. ¿Cometió el pecado imperdonable Pablo, que decía que los cristianos estaban mal, eran enemigos de Dios? Parece que no. Algunos de los ahora cristianos, antes de convertirse, decían que la Biblia no era palabra de Dios y que los cristianos eran unos hipócritas y que la religión una mentira. ¿Cometieron el pecado imperdonable porque dijeron eso? ¿Porque dijeron que algo que era bueno era del diablo? En la Biblia se exhorta a evaluar a los profetas o predicadores. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Primera de Juan. Si al hacerlo cometemos un error, yo opino que algunos de los de televisión son falsos apóstoles. Si quieren les digo nombres más al rato. En la torre donde no sean. Ya me condené, ya cometimos el pecado imperdonable. ¿Dejamos de ser salvos entonces? ¿No sería mejor no obedecer esta orden bíblica de juzgar, de evaluar? Mejor no evaluemos a nadie, no vaya a hacer que nos condenemos. Podemos blasfemar y eso significa injuriar, socavar la reputación, ser irreverente. Pablo reconoce que él mismo lo hizo en un tiempo, pero en este pasaje el Señor nos habla de algo imperdonable y añade: ni en esta vida ni en la venidera. Algo que no se perdona, never de limón la never, como dicen los chavos. Nunca. Permanece en pecado per seculam seculorum, como dice el sacerdote. En Marcos dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Marcos 3, 28, 30. Una vez más, la confusión de muchos radica en el hecho de la acusación. La acusación de hacer los milagros por Belcebú o decir que el Señor estaba endemoniado nos parece blasfemo, y lo es. Pero el Señor dijo que si blasfemas contra Él, y eso fue lo que hicieron, les sería perdonado. Así que tenemos que decir algo más que eso para identificar el pecado imperdonable. Los fariseos cometieron un pecado imperdonable por lo siguiente. Aquí está mi conclusión, que estoy seguro que para muchos de ustedes está claro porque lo identifican así también, tal vez algunos no, y les comparto esta idea. Ellos sabían que Jesús venía de Dios. Conocían las escrituras que se estaban cumpliendo en Él y pudieron ver y disfrutar sus milagros. Ellos no lo rechazaron por ignorancia, sino en pleno conocimiento. Ellos experimentaron la obra del Espíritu Santo en sus corazones y la rechazaron. Repito, vea esta idea. Ellos experimentaron la obra del Espíritu Santo en sus corazones y la rechazaron. Dice la Biblia, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Sí o no, hermanos? Convencer al hombre de pecado, ¿no es cierto? Y de juicio y de justicia. Lo dice más adelante las cartas. Ellos experimentaron la obra del Espíritu Santo en sus vidas, pero rechazaron eso. Por eso se llama blasfemia contra el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el encargado de convencer al hombre apelando a su voluntad y su decisión. Ellos rechazaron los designios de Dios. Miren cómo dice Lucas 7:30. Para los que son calvinistas, vean esto. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿qué dice? Sigan leyendo conmigo.
Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Oiga, Dios tenía designios para ellos. ¿Qué designios? Salvarlos. Eran hebreos, eran el pueblo santo. El designio de Dios es salvarlos, pero ellos desecharon el designio de Dios para su... ¿Cómo que no se puede resistir la gracia de Dios? ¿Puedo aceptarla o rechazarla? Claro que sí. En este pasaje, el pecado, la blasfemia, se manifiesta con su rechazo al bautismo de Juan, de la misma manera que en el pasaje que estamos estudiando, la blasfemia se hace evidente al rechazar los milagros del Señor. Pero otra vez, no nos quedemos con las evidencias, enfoquémonos en el fondo. Dios sí perdona al que no se bautiza, y sí perdona al que no cree por ignorancia o porque no está listo, pero al que rechaza la obra del Espíritu Santo en su vida y lo hace consciente, involuntariamente, no se le puede perdonar, ni en esta vida ni en la venidera. Se llama blasfemia contra el Espíritu porque consiste en el rechazo de la labor del Espíritu Santo. Como le dijo Esteban a los judíos de su tiempo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Eso es la blasfemia con el Espíritu Santo, resistir su obra. Entre paréntesis, para los que creen que nadie puede resistir o oponerse al Espíritu de Dios y rechazar la gracia, este pasaje nos deja muy claro que el ser humano, tristemente, sí puede hacerlo y algunos lo hacen y se pierden. Es imperdonable porque la única manera de que seamos perdonados es que aceptemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nos arrepintamos y creamos, y si no lo hacemos, pues no podemos recibir perdón. O sea, si es la única manera de servir perdón y no lo aceptas, pues no puedes ser perdonado, por eso es imperdonable. Podemos definir el pecado imperdonable en la siguiente manera. Finalmente doy una definición. Es el rechazo deliberado, voluntario, consciente e irreversible de la gracia salvadora del Señor Jesús, que nos presenta el Espíritu Santo, enviado por el Padre. Aquí en esta definición está la Trinidad completa. Es el Señor que nos ofrece, Dios, el Padre nos ofrece la salvación y a su Santo Espíritu lo envía para que nos convenza, para que por la gracia de Cristo seamos salvos, y el ser humano rechaza esa obra del Espíritu Santo, y ese es el pecado imperdonable. Nota, primera nota, no toda persona que no ha creído en Cristo ha cometido el pecado imperdonable. Ciertamente alguien que no ha creído en Cristo está bajo condenación, sin duda, pero puede arrepentirse y creer. Pero algunos ya han entendido, ya conocen la verdad, y a pesar de eso la rechazan voluntaria, deliberada y conscientemente, seguramente no habrán de creer jamás. Les cuento una persona que yo la vi cometer el pecado imperdonable sin duda alguna. Unos jóvenes ahora son pastores allá, ella, una chica y su esposo, pero ella no tenía mamá y a ella y a su hermano los crió su abuela, una abuela y una tía abuela. Y las dos, la abuela y la tía abuela, eran, pues, ¿qué diré? Satanistas, brujas, eran personas que invocaban los muertos y esas cosas. De hecho, cuando ellos se convierten, se molestan mucho con ellos. Ellos tenían situaciones en su casa, la cama se les movía y los cuadros, cosas así, digamos, de tipo sobrenatural, demoníaco, sucedían, lo que sea, y esas tías estaban muy molestas con ellos. Ellos ya eran jóvenes y ya se sostenían a sí mismos, pero vivían en la casa que les habían heredado sus padres, pero con esas tías a cargo, y bueno, era una vida muy terrible. Pero una de esas tías, está agonizando, está muriendo, está en terapia intensiva, tiene varios días que no habla, que no abre los ojos, y la hermana joven me pide, vaya, hable con mi tía, por favor. Era con su abuela. Hable con mi abuela, por favor. Estoy muy triste, mi abuela está condenada, ella es mala, ha hecho cosas malas, porque eran de esas que hacen brujerías y viene gente y les hacen limpias y les hacen trabajos y saben de cuáles, ¿no? Es algo de plano satánico. Y entonces me dice, pastor, hable. Le digo, está bien, y ella me puede contestar, no, dice, está inconsciente absolutamente, no habla ni nada. Yo dije, ¿qué le voy a decir? Dice, pues usted háblele, pastor, al oído, por favor. Pues sí, yo fui. Y me dejaron entrar con guantes y todo eso, y me acerqué a su oído, le tomé su mano, ¿me permite? Y le dije, señora, no es ella, no es. Y le hablé al oído y fuerte para que me escuchara por si algún problema tuviera. Y le dije, usted necesita a Cristo.
Si me está escuchando, por favor, pídale perdón a Dios. Dígale que reconoce que lo ha ofendido y entréguele. Usted está en una oportunidad para hacerlo. Estaba inconsciente, muda, sin abrir los ojos, pero yo sentí de veras algo horrible en mi cuerpo porque de pronto levantó su mano y me lanzó mi mano muy fuertemente. Sentí así de veras, se me puso chinito todo el cuerpo, porque pues no que está muriéndose y no que no tiene fuerza y que no habla, pero no pudo evitarlo y con una fuerza, yo digo que venía de otro lado, me aventó la mano. Yo pude pensar, ha cometido el pecado imperdonable. Sabe que está mal, sabe que la verdad es la de sus nietos. Y a pesar de eso, no es ignorante, no es que predicaste mal y confundiste al oyente. Y ese oyente, pues no sé, de eso de aceptar aquí es levantar la mano, no entendió. No todo el que no acepta de inmediato cometió el pecado, sino el que sabiendo exactamente que eso es verdad y a pesar de eso lo rechaza, eso es un pecado imperdonable. Creo que no podemos saber tú y yo quién lo ha cometido. En este caso sí era evidente. Fue evidente. Fue un rechazo, insisto, tomar la única fuerza que le quedaba, la usó para rechazar. Pues se hubiera quedado callada, ni diga nada. Hasta yo le podía decir a su nieta, yo creo que se entregó, así como para que en el funeral no hubiera tanto llanto, ¿no? Así como que, porque yo siempre le doy esperanza, siempre. Si me dije que no era cristiano, yo le digo, pues, oremos, pidamos a Dios que a lo mejor ahí en su dolor, en su enfermedad, clamó a Dios. Pero en este caso, ¿qué le dijo? No, salí yo así todo espantado, con los pelos de puntas, porque sentí que había estado yo con cerca del infierno, pues, porque para allá iba ella. Nota 2. No podemos saber quién ha cometido este pecado y quién no. Así que debemos predicar el evangelio a todos con la esperanza de que acepten la obra del Espíritu y sean convencidos para arrepentirse y creer. Nota 3. Si somos cristianos, no podemos cometer el pecado imperdonable. ¡Fiu! Qué suave, ¿no? Lo digo porque algunos creen que lo han cometido. Porque ya aceptamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Podemos cometer muchos pecados, pero no ese. 4. Si aún no somos cristianos, pero el Espíritu Santo nos ha hecho entender que el mensaje del Evangelio, nos ha hecho entender el mensaje con claridad, aceptémoslo de inmediato, no vaya a ser. Hemos dicho 2 cosas hasta ahora. El Señor desea perdonarnos y el Señor nos ha buscado y nos ha hablado con claridad. Déjenme les cuento una historia, porque este asunto de conversión versus pecado imperdonable, que me parece que era indispensable poner sobre la mesa, porque digamos que es la materia prima de nuestra predicación evangelística, o más bien es el objetivo, el meollo de nuestra predicación evangelística, que las personas se conviertan. Arrepentimiento para con Dios, fe en Jesucristo, ya lo dijimos, pero la otra posibilidad es que obtengamos, pues, que personas, al aclararles el asunto, al decírselo con tanta claridad, pues es que lo entiendan con tanta claridad que si lo rechazan, pues en la torre, porque es el pecado imperdonable. Pero eso es lo que debemos hacer. Por ejemplo, les cuento algo. Tal vez lo han oído porque está en alguno de mis libros. Le decían el cone, porque tenía los dientes, ¿cómo se dice? Incisivos, muy, muy prominentes, muy grandes. Parecía conejo y le decían el cone. Era el hijo de la hermana Montserrat Quiñones de mi iglesia, allá en Chihuahua, la iglesia bautista Sael, la primera iglesia que pastoreé después de graduar del seminario. Y el cone, que le decían de cariño, no escuchaba a su madre cuando le hablaba del Señor Jesús y vivía una vida disipada, borracho, drogadicto. Era joven, pero bien perdidote. El copastor y yo lo llevábamos a su casa y hablábamos con su esposa para que lo aceptara, porque en ocasiones la esposa le pegaba a él, porque llegaba a querer ser violenta con ella, pero llegaba borracho, pues le ganaban y le pegaban, y a veces lo fuimos a sacar de la cárcel. En alguna ocasión, incluso ahí en el carro de un servidor, se vomitó y no sé qué, y lo atendíamos. Sin embargo, cuando estaba sobrio, ¿qué creen? No nos escuchaba y decía que no creía en las cosas que le hablábamos y nos rechazaba. Pero cuando andaba borracho, eso en ocasiones nos buscaba para que lo ayudáramos con dinero o con ir con su esposa, alguna cosa así. Un día fue hospitalizado a causa de las lesiones que sufrió en una riña. Fue herido, no para muerte, pero sí seriamente, y estaba hospitalizado por varios días. Su mamá me pidió que lo visitara y fui a verlo al hospital. Como ya le habían bajado los efectos del alcohol, como digo, estaba en la posición de no quiero saber nada.
Cuando estaba borracho sí nos oía de repente, pero cuando estaba bueno y sano y en el hospital pues no podía estar borracho porque no le dan alcohol ahí a uno, ¿verdad? Y al contrario, suero que lo limpia del alcohol, pues estaba muy digno, que no quería saber nada de nosotros y del evangelio y no sé qué. Y entonces yo me enojé. La verdad es que no debe hacer uno eso, pero confieso que me enojé. Tanto que tenía yo mi Biblia así en la mesa esa grandota que tienen ahí en los hospitales, ya una mesa gigantesca así, y yo tenía mi Biblia ahí y yo quería comunicar, pero como estaba con su resistencia y eso, me enojé y dije, ¿sabes qué, Cone? Ahí muere. Es, olvídate, nunca más te vuelvo a hablar de estas cosas. Es más, vine porque tu mamá, la hermanita Monza, me pidió que viniera. Pero ya me ha rechazado muchas veces y el Evangelio, así es que olvídate, te garantizo, no te vuelvo a predicar. Es la última vez. Es más, ni oro por ti si quieres, porque ni eso quieres, ¿verdad? Ahí nos vemos. Dios te bendiga o si quieres que no te bendiga como quieras. Yo estaba enojado. Cuando todavía no salía de la puerta, me dice el Cone, paz, porque me decían el paz, en esa iglesia me pusieron el paz, y él sabía de eso. Su mamá me decía el paz, todos me decían el paz. Y él me dice, paz. Yo vuelto así todo enojado, todo digno, y me dice, no se desanime. Me dice, no se desanime, sígale. Uno de estos días me convierto. Yo dije, Señor, me acordé de Balaam y la burra. De verdad, porque era la burra de Balaam hablándome. No era el Cone, era Dios diciéndome, ¿quién eres tú para decir que es la última vez? ¿Cómo sabes tú si tiene esperanza? Síguele, no te desanimes. Entendí que era Dios. Se convirtió el Cone, se convirtió por causa de su alcoholismo desde tan joven, desde adolescente y su drogadicción. Tuvo una enfermedad en los riñones y el hígado y murió muy joven. Pero antes de morir logró predicar el evangelio y alcanzar a un montón de chavalos drogadictos de su barrio. Su mamá, cuando murió, descansó. No lloró desconsolada, no. Lloraba llena de esperanza porque sabía es lo mejor que pudo haber pasado. Yo sabía que él iba a morir muy joven, pero doy gracias a Dios porque murió en Cristo. Porque por su estilo de vida era evidente que cualquier día lo mataban, se portaba de lo peor. Hermano mío, esto de la predicación evangelística tiene que ver con estas dos posibilidades, que personas se conviertan o que personas le rechazan deliberadamente, pero como no sabemos quién le rechaza deliberadamente o regularmente no lo sabemos, de repente podemos notar algunas cosas, pero como no podemos estar seguros, sigámosle y sigámosle y sigámosle, porque pudiera ser que es que no entendió, pudiera ser que es que no ha captado la idea completa y nosotros debemos seguir decírselo de otra manera y ahora de otra manera y ahora de otra manera. Desde el lunes estoy teniendo un diálogo muy, muy extenso con un tal Carlos, les pido que oren por él, es el esposo de una hermana de la iglesia. Ella le habla de Cristo a él y él está molesto con ella porque ella le dijo, es que tengo tristeza porque no vamos a estar juntos en la vida eterna. Y él dice, ¿por qué no? Y me escribe, ¿por qué dice mi esposa que no voy a estar con ella? Si yo sí creo en Dios. Y se enoja porque persino a mi hija y le hago la cruz y dígame dónde está lo malo de la cruz. Y me hizo una sarta de preguntas. Y lo peor es que me pregunta acerca de María, ¿qué opinamos de María? Y yo no voy a decir cosas feas, pero sí voy a decir lo que no creemos de ella. Y entonces tengo que contestarle, pero está padrísimo el diálogo. Y me vuelve a preguntar, ¿y por qué esto? Y saca, rácatelas. ¿Y por qué aquello? Y pregúntatelas. Y le estoy hable y hable. Y me ha hablado, cuando hablamos de María, me hizo otra pregunta y me dijo, entonces, la tilma de Juan Diego y eso, ¿usted qué opina de eso? La torre, eso sí, no puedes dosificar la dosis, ¿no? No puedes, ¿cómo se dice? No puedes dorar la píldora, no puedes avisarlo. Le contesté, hay tres posibilidades. Número uno, que sea un invento. Fray Juan de Zumárraga se llama, que es un invento, es la pintura de alguien. Y se le ocurrió, como ha sucedido. ¿Saben ustedes que en un pueblo del Estado de México tienen la Mona Lisa y es una virgen? ¿Sabían eso? Unos estudiantes de antropología fueron a ese pueblo y llevaban un libro con una, ¿cómo se llama? Una litografía, ¿cómo se llama? Pues una Mona Lisa, así como una copia, no copia, una pintura o algo.
réplica. Se les perdió. Se les perdió. Y al cabo de un tiempo había una fiesta. Y la fiesta era para celebrar la aparición de una virgen. Y estos estudiantes fueron a ver con la Virgen, pues esta fiesta no la sabíamos porque habían ido a hacer un estudio de antropología y fueron a ver cuál Virgen se apareció y cuando vieron ahí era su Mona Lisa. De verdad. Ya le pintaron alguito ahí para que ya parezca no tan lisa. Y cuando le dijeron al sacerdote, oiga, ¿qué le pasa? Usted es culto, usted sabe qué es eso. Y dice, es la fe del pueblo, ¿qué quieres? Además, yo creo que sí es la Virgen porque el pueblo cree que es la Virgen y háganle como quieran. Entonces yo le platiqué al hombre eso. Le platiqué, ¿qué pienso? Que puede ser un invento, es una pintura y a él se le ocurrió. Número 2, puede ser no algo así espontáneo como eso, sino un engaño deliberado. O sea, alguien dijo, estos pobres indígenas están muriendo porque ya no creen en Tlaloc, no creen esto, no creen aquello, pues hay que inventarles una diosa y se la hacemos. Y se la hicieron en forma deliberada. Le dije, o hay una tercera posibilidad, pero es más grave y le pedí permiso. ¿Quiere que también se la diga? Y me dijo, sí, también. Y le puse ese texto que dice Pablo, si alguno de nosotros o un ángel del cielo viene y os anuncia otro evangelio que no sea este, sea anatema. Si de veras vino alguien de algún lado, espiritualmente hablando, si de veras se le apareció a alguien a Juan Diego, que Juan Diego ni existe, también le dije eso, que el abad Schulenburg, del abad de la Basílica de Guadalupe, que por quién sé cuántos años fue el abad, él dijo que no existió Juan Diego. Le dije, si de veras vino alguien y se le apareció a Juan Diego que ni existió, entonces fue un demonio. Porque su mensaje no fue crean en Cristo. Su mensaje no fue el mensaje del Evangelio. ¿Se acuerda usted cuál fue el mensaje de la Virgen de Guadalupe? Digo, le pregunto a usted. ¿Saben cuál fue, según lo que dice la tradición católica que le dijo la Virgen a Juan Diego? ¿Saben? ¿Se lo saben? Es algo demoníaco. Le dijo, diles que me hagan un templo y me adoren. ¿A quién le han oído decir eso? A Satanás, que al Señor mismo le dijo. ¿Se acuerdan? Entonces, cualquier persona que pide adoración, discúlpeme, viene del infierno. Entonces le dije a este señor, esa tres pues es la que le guste. Ahora, él me pregunta, ¿qué vamos a hacer? Yo he decidido que lo que me pregunten le contesto. Pero ¿qué creen? Me sigue preguntando. Y dice que no le gusta mi respuesta y que le ofende mi respuesta, pero ¿qué creen? Me vuelve a preguntar. Y yo de repente ya no quiero decirle nada, pero me acuerdo del Cone, no se desanime. Y entonces, ¿saben qué hago? No, pues estoy seguro que ahorita que levante mi teléfono va a estar atascado de preguntas. Estoy seguro porque está el tipo que quiere saber. ¿Y yo qué hago? No me desanimo. No es que así hablaba el Cone. Era así cholote, así. Ante estas verdades solo nos queda una cosa. Compartamos de él compasión. Muy bien, como me quedan minutos, ¿verdad? Sí, entonces quiero que vayamos a la siguiente parte porque como ya vi que me está faltando tiempo, quiero que vayamos. ¿Tienen la copia de la siguiente conferencia todos? Mientras sacan su segunda conferencia, la que se llama La gracia en la predicación. Quiero decirles que traje otro documento que me parece que por el tiempo que vamos corriendo no lo voy a alcanzar a usar. A lo mejor sí, pero les anticipo de qué se trata. En este libro, ¡ay, ya me lo volaron! En un libro que tenía ahí. No, creo que lo llevé yo para allá. En ese libro, Misión Jesucristo, les dije a ustedes que yo traté de responder 3 preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es la salvación? De una manera muy extensa y profunda. Y además, ¿cómo compartir el mensaje? Porque prometí eso a mis ovejas en la iglesia. El año antepasado, cuando presenté mi informe ante la iglesia, le dije a los hermanos de la iglesia, tuvimos nuestro récord de bautismos es más o menos de 250 personas al año, pero ese año no pasamos de 150. Y yo le dije a los hermanos, pues a la luz de nuestras metas no la logramos, fracasamos. Es un buen número. La mayoría de las iglesias no bautizan tantos en un año, pero nosotros hemos bautizado más los otros años. Entonces, pues tenemos que hacer algo. Y le dije a la iglesia, a lo mejor yo no estoy predicando bien, a lo mejor no les he enseñado cómo evangelizar, entonces pido perdón. Pero a lo mejor usted no ha evangelizado,
O a lo mejor usted, lo que sea. Bueno, para que no nos echemos la culpa, este año yo me comprometo a decirles con naranjas y manzanas, con exactitud y sencillez, cómo evangelizar. Y en el libro traté de cumplir con esa idea y desarrollé 6 planes, 6 métodos de compartir el plan de salvación. Y están en este otro documento que usted tiene. Y si nos alcanza el tiempo, quisiera yo hacer un ejercicio con eso, pero a lo mejor no nos alcanza el tiempo, entonces usted solamente recíbalo. Está en el libro estos 6 planes, como la campaña de Misión Jesucristo dura 6 semanas, era uno para cada semana. Pero ahora quiero que abordemos la gracia en la predicación. Esto es muy importante, mucho, muy importante. Yo he dado una conferencia como esta, con este mismo nombre y con algunas ideas similares a estas y otras cosas ahora que voy a anotarle en diferentes foros pastorales, pero me parece importante compartirlo aquí. Déjeme, comienzo con una historia que ahí está, pero no tiene que leerla usted, mejor escúchela de mi propia boca. Cuando yo era niño estudié en la escuela de religión. Mis maestras eran monjas, el director de mi escuela era un sacerdote. Yo, además, en esa escuela se tenía una postura educativa muy anticuada. No soy tan viejo, pero en esa escuela se tenía un horario como el de hacía muchos años se tenía en las escuelas católicas. Íbamos mañana y tarde. Entrábamos en la mañana, salíamos a mediodía y regresábamos en la tarde. Así era hace muchos años. En mi época ya ninguna escuela era así, nomás la mía. Qué maldición, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué no estoy en otra escuela? Porque todas las escuelas públicas no eran así, pero esa escuela particular de monjas era así. ¿Y qué creen? Rezábamos el rosario todos los días. Y en los días santos, Dios santo, varias veces en un solo día. Teníamos clase de religión y como las monjitas, algunas me parece que eran bastante ignorantes, creo que en ocasiones nos daban más religión que cualquier otro conocimiento. No sé ni cómo más o menos la hice en la secundaria. La verdad es que era deficiente la educación, digamos, ¿cómo se dice?, de la cultura general. Bueno, pero un día una monjita nos llevó a un pasadizo secreto por aquel monasterio que les prediqué en la mañana, hasta una capilla especial que estaba así, olía a humedad y estaba oscuro, había que ir prendiendo focos y demás. Nos llevó a un cierto lugar donde había un candelabro con una vela muy gorda y evidentemente habían pasado muchas velas por ahí porque el candelabro estaba todo chorreado de todas las velas que se habían desbaratado ahí, la parafina se dice, y la monjita encendió la vela del centro, el cirio pascual ese, y luego nos dijo que metiéramos el dedo al fuego. Digo, yo tengo cara, pero no soy tan bruto. Nadie quería meter el dedo, pero ella como que nos obligó, no nos torturó, no nos torturó. No fue así la Santa Inquisición, te quemas, maldito. No, la verdad que no fue así. Pero sí nos pidió que sintiéramos el calor. A algunos se les pasó y se quemaron tantito y hasta les salió una pequeña ampolla. Hubo 2, 3 que lloraron. Yo no. Ya que estábamos todos quemados, dijo la monjita, ¿les dolió? Y todos éramos un grupo pequeñito, no era todo el salón, nos llevó así por grupitos. Nos dijo, ¿les dolió? Y todos dijimos, sí. Y dijo, en el infierno hay una vela gigantesca que abarca todo el cuerpo. Y van a estar por la eternidad quemándose los niños que se portan mal. 10 años de psicoanálisis. Todavía en las noches sueño con eso. ¿Para qué lo recordé, Dios mío? No es cierto, ya me sanó el Señor. Ya me sanó, pero oiga, eso es macabro. Eso es macabro. Independientemente de que tenga en el fondo ciertas verdades, esa ilustración, pero eso es compartir así el Evangelio es una cosa de película de terror, ¿sí? Desde las nuevas. El santo y las mujeres vampiro, esas no dan miedo ya. No eran vampiros, eran vampiros. Oiga, yo hago una cosa diferente. Yo voy con los niños de la iglesia, de vez en cuando, llevo dulces, chocolates. El otro día me puse espléndido y llevé Kinder sorpresa. Dineral. Voy con los niños a la clase que le toca. A lo mejor porque la clase fue sobre el pastor o no sé qué cosas y me manda a llamar o porque a mí me da la gana ir a interrumpir la clase y aunque no se debe comer dulces durante la clase, cuando yo voy se puede comer porque soy el pastor y puedo dar órdenes que se coma. Le pido permiso a la maestra, por supuesto, y entonces le digo a los niños, ábranlo,
cómanselo. Hoy hay permiso de comerlo porque quiero hacer enseñanza. Y se lo comen. Y no les digo que en el cielo hay un chocolatote, no les digo eso porque sería doctrina equivocada. Pero sí les digo que si es rico y sabroso, que si es placentero comer un chocolate, el placer, la felicidad, la plenitud que hay en el cielo es más grande que eso. Oiga, le estoy diciendo el mismo mensaje que la monjita, el mismo, que debes escoger, es el mismo mensaje, debes escoger ser de Dios, no ser de Dios, que debes tomar una decisión en qué mundo vas a vivir, en el mundo perdido o en el reino de los cielos. Es el mismo el asunto, pero dicho con gracia. Bueno, quiero decir lo siguiente, me parece que la predicación evangelística es la predicación con gracia. Veamos algunas cosas. El Señor ordenó a los primeros predicadores del Evangelio que predicaran por gracia. ¿Me pueden ayudar a leer textos varones con voz de profeta, con voz de arcángel y con voz fuerte, me refiero? ¿Pueden leer los textos bien fuerte para que yo descanse mi garganta un poquito? ¿Cómo dice ese texto de Mateo? Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste y dad gracias. Dios ordenó, el Señor ordenó que se predicara por gracia. El Señor Jesús predicó con gracia. Aquí es por gracia, pero aquí el Señor predicó con gracia. Uno solo, varón, que nos lea ese pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el Hijo? Incluso la gente se dio cuenta que lo que estaba hablando era lleno de gracia. Predicar el Evangelio de Cristo es predicar gracia, dice la misma palabra. ¿Alguien léame un varón este texto de Juan 1, 14, 17? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La traducción del griego que se traduce al español, gracia sobre gracia, dicen los eruditos en griego que es muy difícil de traducir, que esa gracia sobre gracia no es completa eso. Habla de una sucesión de gracia. Yo digo que la única forma de traducirlo es diciendo es un tsunami de gracia, sobreabundancia de gracia, una cosa espeluznante de gracia. El resultado de la predicación apostólica es gracia abundante. Me encanta Hechos 4:33, es un pasaje importantísimo en cuanto a mis conceptos sobre el crecimiento. ¿Cómo dice este texto? ¿Alguien me lo lee? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, en los resultados también estaba la gracia. El ministerio de la predicación de Esteban era lleno de gracia. Miren cómo dice este hermoso pasaje que describe este ministerio de testigo, de mártir del hermano Esteban. ¿Cómo dice? Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es decir, hermanos, que está comprobado por la Biblia que es por gracia, es con gracia, es la gracia, es resultado, gracia abundante, lleno de gracia. La predicación de gracia, entonces, incluso dice el texto, edifica la iglesia. Leamos ahora las mujeres, léanme Hechos 20:32, ¿cómo dice? Incluso Pablo nos dice que la cotidiana comunicación del Evangelio debe ser con gracia. Nos dice que incluso cuando hablamos entre nosotros sea con gracia. ¿Alguna hermana que me lea Colosenses 4:1 al 6, por favor?
Y además, la gracia es más que una doctrina, es una experiencia en la que se puede crecer. Como dice, hermana, quien quiera leerlo, 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora bien, gracia, por supuesto que es una idea importantísima. Dice el líder del grupo YouTube, ¿cómo se llama? Bono. Bono, no sé si han visto una entrevista que le hicieron a Bono. Algunos piensan que es cristiano, pero Bono, cantante que es irlandés o qué son, sí son irlandeses. Lo entrevista una mujer que evidentemente es atea, antirreligiosa o algo así, por la forma que le interroga, pero él le dice, su papá de Bono parece que era evangélico y su madre era católica. Y él le dice que con esa herencia él ha vivido y que la cosa más maravillosa, que la idea, dice Bono, la idea más extraordinaria, más maravillosa que yo entiendo, dice, de todo lo que sé, es la idea de la gracia de los cristianos evangélicos. Hasta le dice la entrevistadora, que tú eres cristiano evangélico, no sé qué. Dice él, no llego a tanto, dice, pero lo estoy pensando seriamente. Dice, ¿de qué hablas? Dice, sí, la gracia, dice, no. Él habla con palabrotas, dice, ¿no te parece fabuloso? O sea, que tú haces una porquería de tu vida, él dice palabrotas, la riegas en todo, cometes todos los errores posibles y llega Dios y te dice, te perdono todo y vienes a estar conmigo, solo necesitas creer en mi hijo y deja que viva en tu corazón. Dice él, ¿no es eso una cosa extraordinaria? Sigue diciendo, porque lo sigue entrevistando, y dice, todas las religiones creen en el karma, que lo que haces se te revierte, si esas cosas malas te va a ir mal. Y dice él, ¿no es fabuloso que Dios te pueda decir, pero si crees en mi hijo, tienes vida eterna y te perdono todo? Y él dice, eso es una idea fabulosa. Tiene razón, creo que tiene razón el tipo. No sé si han oído alguna de sus canciones, algunas de sus canciones como que hablan de Dios. Hay una que hasta se llama Yahweh. Es muy hermosa, dice esa canción. Dice, mira estos zapatos cansados, pon en ellos un hombre nuevo. Mira esta camisa arrugada y cansada, pon dentro de ella, por favor, un hombre nuevo. Y lo dice Yahweh, aquí estoy, cámbiame. Es una canción evangélica. Y la canta en sus conciertos delante de todos. Y espero que se haya convertido ya o que esté caminando hacia allá. Pero lo que tiene razón es que la gracia es una idea impresionantemente importante. Y para usted y a mí está claro. Yo aprendí que gracia, para entender qué es gracia, lo contrapongo a misericordia. Gracia y misericordia son cosas contrarias. Gracia es cuando Dios te da lo que no mereces. Y misericordia es cuando Dios no te da lo que mereces. ¿Sí me expliqué? ¿Merecemos el infierno por nuestros pecados? ¿Nos va a dar el infierno Dios? No, por su misericordia. ¿Merecemos la vida eterna? No, ¿nos la va a dar? Sí, por gracia. Bueno, espero que eso sirva para que nuestro cerebro capte la idea grandiosa de la gracia. Sin embargo, en los pasajes que hemos leído, se nos habla de diferentes matices de la gracia. Incluso se habla de la gracia como una manera de decir las cosas, como una manera de actuar y relacionarnos con los demás. Estos destellos de la gracia nos desafían a integrar la gracia a la predicación. Pero entendámoslo, no se trata solo de predicar la doctrina de la gracia desde el púlpito, no estoy hablando de eso, sino de predicar con gracia, predicar por gracia, predicar para llenar de gracia a los oyentes. Para lograrlo debemos hacer lo siguiente. Pongámonos de acuerdo, dos ideas fundamentales: gracia, don inmerecido, regalo, dádiva, algo que recibimos sin haber hecho nada para conseguirlo. Predicación, la comunicación integral de la verdad divina por un hombre a los hombres con el fin de transformar. Esto ya les había dicho aquí la vez pasada que estuve estuve en el primer cosa como esta, ¿verdad? Y que me tocó otro tipo de conferencia, pero yo hablé de esta definición. La definición del hermano Santiago Crane me gusta mucho. Él dice que es la comunicación de la verdad divina por un hombre a los hombres con el fin de persuadir. A mí me gusta añadirle más que persuadir, transformar, para referirme a la predicación del pastor. El evangelista, el conferencista que solamente va a esa congregación una vez en la vida, su objetivo es persuadirlos, que levanten la mano, que pasen al frente, para que parezca que tuvo mucho éxito. Pero para el pastor, que está con esas ovejas toda la vida, para el pastor que tiene dolores de parto, hasta que Cristo se ha mostrado en su gente, que persuadirlos no es nada. Él lo que quiere es transformarlos, que experimenten una transformación. Por eso me gusta esta definición: la comunicación integral de la verdad divina por un hombre a los hombres con el fin de transformar. Ideas para integrar la gracia a la predicación. Creo que sí está apareciendo algo allá, ¿o no? ¿No hay nada? Según yo sí hay un PowerPoint.
Perdón que no les dije, pero si hay uno, ahí me alcanzan cuando puedan. Ideas para integrar la gracia en la predicación. Número 1, la gracia en el propósito. ¿Qué ofrezco en la predicación? ¿Qué ofrezco? Déjenles cuento, en la donde soy pastor, tenemos un templo muy hermoso, construido por los hermanos antiguos de la iglesia, algunos ya murieron. Es un templo, se ve pequeñito porque está construido así muy íntimamente, pero caben unos 300 personas. Así que no está tan pequeñito, no es de 100, sino unas 300 personas, 350 si ocupamos las escaleras en medio y esas cosas. Y resulta que comenzamos a crecer, se llenaba. Hicimos otro culto. Primero hicimos un circuito cerrado de televisión y todos los salones de clase los convertimos en lugares donde la gente se podía sentar porque compramos la casa de al lado y mandamos la escuela bíblica al lado, y ahí donde los salones de antes pusimos unas televisiones, pantallas, y juntábamos más personas, 400, 500, qué sé yo, pero seguimos creciendo y entonces tuvimos que hacer otro culto, uno a las 8, escuela dominical o instituto bíblico en medio, y luego a las 12 el otro culto, y seguimos creciendo. Entonces hicimos un culto a las 8, uno a las 10 y uno a las 12, y la escuela bíblica a las 8, a las 10 y a las 12. O sea, uno podía escoger a qué horas, ¿no? Si vas a las 8 y a la escuela, un trueque ahí de todo. Pero seguíamos creciendo, y entonces rentamos un auditorio. El Sindicato Único de Trabajadores de la Música nos renta su auditorio. El Gran Fórum se llama. Si usted ve un programa en la televisión que se llama Reventón Musical, ahí nos reunimos nosotros, en donde se graba Reventón Musical. Ahí en las tardes, después de nosotros, nos sacan rápido porque después de nosotros viene un baile donde tocan las grandes bandas. Algunos diáconos se quedan en el baño escondidos para... No es cierto, estoy bromeando, pero en una nadie sí. Cuando nos fuimos al Gran Foro, yo le pregunté al Señor, ¿qué cambios debo hacer yo en la predicación? ¿Cómo está la cosa aquí? Y Dios me hizo reflexionar, ¿qué ofrecemos? ¿Qué ofrezco en la predicación? Unos ofrecen dejar de sufrir, otros ofrecen sanidades, muchos ofrecen sensacionalismo, se quitan el saco, ponen la Biblia en el suelo, cosas de esas, brujerías de esas. Hay quienes ofrecen prosperidad. ¿Qué ofrecemos nosotros? Esta es una pregunta importante. ¿Cuál es nuestra oferta? ¿Por qué deberían venir a nuestros cultos los inconversos? A ver, ¿por qué? ¿Qué recibirán si lo hacen? ¿Qué recibirán que no encontrarán en ninguna otra parte? Como cuando tu chamaco, ¿cuántos aquí son papás? Levanta su mano, ¿cuántos son papás? ¿Cuántos ya hasta abuelitos son? Oiga, convencer al chamaco que no quiere ir a la escuela, ¿cómo le haces? No quiero ir. Mi mis no me cae bien. Yo qué sé, ¿cómo lo convences? Lo tienes que convencer de algo que no es tangible. Algo que no es tangible, porque en el futuro te va a servir. A mí, ¿qué me importa el futuro si ni sé qué es eso? O sea, ¿cómo lo convences? ¿Por qué una persona de allá afuera debe ir al templo? ¿Por qué? ¿Qué le ofrezco? Me hice esa pregunta cuando aceptamos el reto de cruzar el río e irnos al auditorio para más de 3,000 personas. Y sí cruzamos el río porque entre la iglesia y allá está una calle que se llama Río Churbusco, que es un río. Sí, es un río entubado, va debajo. Por eso la calle va así, porque de abajo va un río, nomás que ya nadie lo ve. Por eso se llama Río Churbusco. Y sí cruzamos el río. Pero cuando cruzamos el río, yo me pregunté, ¿qué ofrecemos? Les propongo estas opciones. Legalismo. ¿Qué les parece? Legalismo es lo que muchas iglesias bautistas ofrecen. Orden, hágase todo decentemente y con orden. Porque Dios es un Dios de orden. Y todos los... Amén. Tradición, ¿qué ofrecemos? Tradición. La tradición bautista. ¿Qué ofrecemos? Música antigua. Aquí no tocamos tamborazos, aquí tocamos himnos verdaderos. Que son doctrinalmente santos. No todos, pero algunos sí. ¿Qué ofrecemos? ¿Música contemporánea? No, aquí sí le damos rienda suelta, nos soltamos el pelo. ¿O eso ofrecen algunos? Orgullo denominacional, esa es una buena cosa que ofrecer. Somos bautistas, no pentecostales, presbiterianos, metodistas. ¿Qué es eso? Bautistas. Somos herederos de la reforma radical más extraordinaria. Todo lo estoy diciendo en serio, sí estoy orgulloso de eso. Sí creo en la reforma radical, sí somos los herederos de una reforma extraordinaria. Yo, de hecho, sí soy bautista. Y algunos que me critican de que no soy bautista,
creo que me critican porque ellos no son bautistas. De hecho, el ser muy tradicionalista y estar estancado y no cambiar no es ser bautista. Los bautistas originales, lo que los caracterizó fue la revolución que armaron. Son los bautistas, son los reformistas radicales. Los persiguió la Iglesia Católica, los persiguió la Iglesia Anglicana, los persiguieron los luteranos, los persiguieron los calvinistas, todo el mundo los perseguía. ¿Por qué? Porque su reforma era en serio hasta llegar al Nuevo Testamento. No estaban conformes con la reforma de Lutero. Lutero no los persiguió, pero los luteranos sí. Se cree incluso que Calvino mandó matar a algunos de nuestros antepasados. Tal vez por eso no soy calvinista, entre otras cosas. ¿Qué compartimos? Orgullo denominacional, juicio. Compartimos juicio, predicamos mucho del infierno. Y se van al infierno, bola de pecadores. No soy pastor, soy chivero. Porque el chivero va aventando piedras y con un palo le va pegando a las ovejas. El pastor las acaricia para que lo sigan. ¿Qué predicamos? Condenación. ¿Qué ofrecemos nosotros? Esta es la gracia en el propósito. La respuesta que encontré puede decirse de 3 maneras distintas. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos vida, ofrecemos plenitud, ofrecemos un camino mejor. Podríamos resumirlo con la palabra felicidad, pero felicidad puede sonar muy hedonista, aunque debemos distinguirla de la experiencia pasajera con la que se relacionan algunas personas, la relación de algunas personas. La mayoría de nosotros fuimos instruidos en la predicación con el excelente libro de Sermón Eficaz del hermano Santiago Crane y aprendimos que un sermón puede tener uno de estos 6 propósitos. ¿Se acuerdan ustedes de estos 6 propósitos? Evangelismo, doctrinal, devoción, consagración, ético-moral y aliento. Yo no he captado bien la diferencia entre devoción y consagración, pero debe haber alguna diferencia, pero yo nunca la entendí. Pero estos seis posibilidades de temas. Podemos resumir estos 2 propósitos básicos en estas cosas: evangelismo a los perdidos y edificación a los cristianos. El propósito evangelístico es claro. Predicamos para que la gente se convierta, pero todos los demás propósitos nos hacen preguntarnos un para qué más. Saber doctrina, ¿para qué? Tener una vida, devoción mayor, ¿para qué? Consagrarse, ¿para qué? Vivir éticamente, ¿para qué? Experimentar aliento, ¿para qué? Podríamos responder esa pregunta así: predicamos para hacer feliz a la gente. No hablo de ponerla contenta, no hablo de ponerla contenta, porque mete un gol mi equipo y me pongo contento. Nos meten 3 y me pongo bien triste. No hablo de ese contento parcial, pasajero. En tal caso lo llevamos al circo para que se ponga contenta la gente. No hablo de darle emociones. En tal caso la subimos a la montaña rusa. No hablo de hacerle reír. En tal caso le contamos muchos chistes. Hablo de ayudar a la gente a experimentar la vida a plenitud. ¿Por qué han de venir los oyentes al templo si no? ¿Por qué van a venir? Oiga, la vida está bastante fea. La vida es triste. Hay una hermana que siempre que va a verme a saludarme dice: ay, pastor, la vida es muy difícil. Es una hermana que casi siempre comienza su plática conmigo con un ay. Ay, pastor, fíjese que esto. Ay, aquí entre nos. Entre mi esposa y yo le llamamos la Chabelita. ¿Se acuerdan de la Chabelita de la tele? Porque la hermana siempre es quejumbrosa. Pero ¿saben qué? Tiene de dónde agarrarse para ser quejumbrosa. Sí hay dolores en la vida. Y luego todas van a la iglesia que les dé yo más dolores. Claro que en la iglesia hay compañerismo, identidad, ayuda, etcétera, pero estamos hablando del sermón. Predicamos para que la gente salga feliz, plena y con muchas ganas, fuerza y razones para vivir. Más bien la gente está demasiado agobiada con las crisis económicas, la inseguridad, la crisis de valores que repercuten en crisis familiares de todos los tipos, las epidemias, es decir, el desempleo, el divorcio, la rebeldía de los hijos, la pobreza, la falta de oportunidades, los robos, las amenazas y por si fuera poco, todo esto magnificado por los noticieros y para colmo tienen que ir al templo para chutarse un sermón de regaño. O sea, lo regaña el jefe, lo regaña la mujer, lo regaña no sé quién. A los de mi edad somos la generación más golpeada de la vida. ¿Sabían ustedes eso? Yo soy de una generación que se llama los baby bloomers. A nosotros nos pegaban nuestros padres. Mi madre me perseguía con una cuarta. Esa de los caballos, se llama cuarta en mi rancho. Mi madre me perseguía con una de esas. Y me daba con ella. Yo un día la eché a la azotea para que se pudriera. Y mis hermanos estaban contentos con eso. Y resulta que ahora no sucede así, pero a mi generación nos pegaron nuestros padres y nuestros hijos nos pegan o nos quieren pegar. Porque somos una generación que no golpeamos a nuestros hijos.
tal vez por evitar lo que nos hicieron a nosotros, nos sentimos con culpa y no queremos hacer lo mismo, pero resulta que ahora ellos nos quieren dar. Y hay muchos padres a que sus hijos sí les dan o por lo menos lo quieren hacer. Y luego resulta que voy al templo el domingo para que me den más. ¿De qué se trata? Pues masoquismo, creo yo que se trata de eso. ¿Dónde voy? Yo no iría, si se trata de eso, a la iglesia. El propósito hace la diferencia, hermanos míos. Hay una gran diferencia entre ser un chivero de nuestras tierras y un pastor de Israel. Los chiveros van detrás del rebaño con palos y piedras. Eso se llama arrear, no pastorear. El pastor va adelante cantando, jamás hace violencia a las ovejas. Su vara y su cayado no dan golpes, dan aliento, porque no son armas contra las ovejas, sino contra los enemigos de las ovejas. Son señales y herramientas con claridad. Si usted cree que las herramientas del pastor, vara y cayado, eran herramientas de violencia con las ovejas, está equivocado. Los pastores de Israel jamás, hasta la fecha, porque sigue habiendo pastores en Israel, jamás hacen violencia con las ovejas. Esto es real. Déjame decirle algo que algunos han oído ya. En Israel, hasta la fecha, 2 pastores, uno tiene 312 ovejas y este tiene 185, pueden pasar juntos en un vado. Uno va al arroyo donde hay agua, el otro ya viene de allá, pasan juntos, se saludan, se intercambian el lonche, te cambio tu tabule por tu humus, alimentos israelitas, se intercambian alimentos y cada uno sale a su lugar y uno dice, ¿y las ovejas? ¿Qué? ¿Se van? No pasa nada. No pasa nada. La escritura, los textos donde Jesús habla de que Él es pastor, los toma del ambiente pastoril de Israel. Él dice, las ovejas oyen su voz, lo conocen y lo siguen. En Israel, hasta la fecha, hay concursos de silbidos. Son buenos cantantes los pastores en Israel hasta la fecha. Hacen concursos de silbidos porque hacen sonidos especiales, porque se saludan, Josafat, Dios te bendiga, sí, ándale, Natanael, no sé qué, se despiden y cada uno sale para su rancho, para donde va y empieza a cantar su canción. Y las ovejas lo conocen, tienen con él varios años. Y ya sé, le está pensando usted, ¿y las chiquitas? Siguen a su tía, o a su madre, o a su papá. ¿Me expliqué? Si no lo conocen bien al pastor porque son nuevas, siguen a sus parientes. Y al cabo de un tiempo el pastor va allá y lleva sus 312 y aquel lleva sus 87. Y nadie se perdió. Porque la relación entre el pastor y oveja es otra. Cuando Jesús dijo, heriré al pastor de las ovejas y las ovejas serán dispersadas, está usando una terminología del trabajo de pastoril. En aquella época, cuando un pastor no preparaba a otro que lo supliera, que tenía que empezar a vivir con él desde pequeño y seguir con él por años, si no preparaba a otro, cuando ese pastor se moría por un accidente, por una fiera, ¿qué creen? El rebaño no se podía mantener junto, nadie lo podía mantener junto. Si de repentinamente se moría el pastor, pues encárgale a fulano, que es imposible. No lo podía mantener junto, era imposible. Aunque él venía y se quería hacer amigo, nadie lo aceptaba, porque no se había preparado a alguien, porque se requería tiempo. Así cuando Jesús dijo eso, le diré al pastor a las ovejas y las ovejas serán dispersas, está usando una terminología que se usaba en el ambiente pastoril porque eso sucedía. Y cuando la Biblia dice que somos pastores, eso somos. Entonces nuestra predicación debe tener esa nota, que me parece que tiene que ver con el propósito de los sermones. Gracia. La predicación es muy importante en el crecimiento de la iglesia. La gente asiste al templo por lo que dicen del predicador. Es que mi pastor predica muy bonito, pero la gente regresa por lo que recibe en el sermón, pero la gente se queda por lo que la palabra produce en la vida comunitaria. Porque si nuestra palabra es con el propósito de dar gracia, entonces creamos una comunidad feliz, una comunidad dichosa. Predicar con gracia, queridos hermanos, es pastorear. Muy bien, primera cosa, la gracia en el propósito. ¿Para qué predicamos? Si nuestra predicación es evangelística, escúcheme bien porque al final voy a dar conclusiones al respecto. ¿Se me acaba el tiempo? ¿Le parece que terminemos a las 12:30 y luego hacemos ajustes con la otra? Sale y vale. Si nuestra predicación es evangelística, que ya dije que siempre será la predicación evangelística, entonces en el propósito está la gracia. 2, la gracia en la visión. ¿Qué concepto tengo de Dios? Esto tiene que ver con teología. La gracia en la visión tiene que ver con mi teología, mi concepto de Dios. El propósito de nuestra predicación emana de nuestra teología. Un cristiano tradicionalista que prefería los cultos antiguos, serios y carentes de emociones, le dijo a un cristiano que le gustaban los cultos llenos de expresiones, emociones y música contemporánea. Le dijo, ¿para qué hacen tanto escándalo si Dios no está sordo? Y el otro contestó, tampoco es tan neurótico como usted. Es cuestión de teología. ¿Quién es Dios? Ese que escucha, ese que recibe el culto, porque un culto en realidad es un espectáculo de un solo espectador. ¿Están de acuerdo conmigo? El culto se hace para Dios, no para nosotros, para Él.
Entonces, nuestro concepto de quién es Él y qué es lo que quiere, eso cambia lo que hacemos. La respuesta a la pregunta, ¿quién es Dios y qué quiere?, nos lleva a poner gracia en nuestra predicación. Éxodo 3:6. Moisés se encuentra con Dios y para que lo identifique, el Señor se define a sí mismo de la siguiente manera. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En ese momento Moisés no conoce a Dios aún, pero sabe quiénes fueron sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y tiene miedo de estar frente a semejante Dios. Oiga, ¿se da cuenta de una cosa? Dios aquí nos mostró su credencial de lector. Porque ¿qué tiene tu credencial de lector? Tu nombre y tu apellido, o sea, quién fue tu papá, y el otro apellido, o sea, quién fue tu mamá. O sea, una credencial de lector te define en tus relaciones. Dice quién eres tú según tus relaciones. Que eres mexicano, que eres Gutiérrez, que es... ¿No hizo eso Dios con Moisés? Se identificó. Dios no dijo, soy el Dios, no te importa cómo me llamo. Yo soy Dios. No, le dice, soy el Dios de tus padres. Se hace relativo, es el Dios absoluto, es el Dios eterno, pero en ese momento se hace relativo. Me gusta, me parece que Dios es maravilloso. El Dios que lo llamó en medio de la zarza definió su ministerio. Definitivamente era un Dios de gracia. Si no, no se hubiera atrevido a ponerse entre Dios y su pueblo. Moisés entendió eso. Lean conmigo el Salmo 106:23, por favor, como dice. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, ungido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. Moisés conoció quién era Dios de tal manera que cuando Dios le dice a Moisés, hazte un lado, ya me cansaron estos cabezones, deudora servís, los voy a destruir a todos y contigo voy a empezar una nueva nación. ¿Se acuerdan de eso? Y que dijo Moisés, adelante, Señor, a mí también ya me estaban cayendo gordos, échatelos. Comienza con Aarón, mi carnal, que es bien... Dijo eso, no, estoy diciendo, no dijo eso. Y me hace llorar lo que dijo, Señor, no apruebo tu idea. ¿Qué van a decir? Hasta le dio argumentos. ¿Qué van a decir las gentes? ¿Que nos sacaste de Egipto para matarnos acá? ¿Eso se va a decir de ti? Señor. Bueno, y si lo quieres hacer, yo seré el primero. Ráeme ahora de tu libro. Qué tipo, en serio. Qué tipo. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque sabe quién es Dios. Sabe que es un Dios lleno de gracia. Tuvo gracia para con él. Y sabe eso. Hay quienes predican como si el Dios de quien hablan odiara a los seres humanos. Cuando conocemos al Señor como un Dios que ama a los seres humanos, cuando entendemos que su propósito es salvarnos, cuando descubrimos que vive para acercarnos a Él, no podemos hacer otra cosa que predicar con gracia. Insisto, hay quienes predican como si Dios odiara a los hombres. Por eso ya se me notó que la traigo contra el hipercalvinismo. Hay algunos hipercalvinistas en la tele que hasta se atreven a decirnos, te han dicho toda la vida que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Yo te digo que Dios odia a los pecadores. ¿No han oído a alguien que dice eso? Es famosísimo en la televisión, en el YouTube. Y muchos jóvenes se la están creyendo toda. Yo sigo creyendo que Dios ama a los pecadores. Sigo creyendo eso. Y que aborrece el pecado. Y justamente aborrece el pecado porque el pecado destruye lo que más ama a Él, que es al ser humano. Y todos son pecadores. En un Conajeva, me invita mucho a los Conajeva, a los jóvenes, y en un Conajeva una jovencita me preguntó, era un asunto sobre moral, una mesa redonda, asuntos de moral y de sexualidad, y me dijo, ¿qué haría usted? Así como en un caso hipotético. ¿Qué haría usted si dos jóvenes llegan a su oficina y le dicen que son novios, no están casados y están embarazados? Yo dije, no tengo que hacer una suposición. Eso me ha pasado muchas veces. Así que no, ¿qué haría? En el remoto caso, ¿qué haría? Le digo lo que hice la semana pasada, si quiere. Porque le voy a decir una cosa. Porque si enseñas la gracia, la gente se acerca a ti buscando gracia. Me temo que hay pastores que no predican la gracia y nadie se acerca a ellos y cometen pecados y los viven y los sufren y los padecen en soledad porque no se atreven a hablar con nadie porque nadie les ha mostrado la gracia. Pero le dije a la señorita, le voy a decir lo que hice la última vez porque me ha pasado varias veces. ¿Qué hago? Cuando dos jóvenes llegan ahí conmigo y me dicen eso, yo entiendo lo que dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Escritura? Él es injusto para perdonar los pecados y librarnos de toda maldad. Y me acuerdo de lo que dice la parábola del padre amoroso, llamada el hijo pródigo, que hizo el padre amoroso cuando el hijo regresa. Lo puso 6 meses a prueba. Lo puso en la congeladora,
para ver si daba frutos dignos de arrepentimiento. Le quitó todos sus cargos y lo puso en observación para ver si de veras se había convertido. ¿Hizo eso? Ipso facto hizo fiesta, le puso anillo y vestido nuevo. ¿Qué hago yo cuando dos jóvenes llegan y me confiesan? Le voy a decir lo que hice la última vez. Me salí de mi escritorio y fui a donde estaban ellos llorando y los abracé y lloré con ellos. Y les dije, ¿ya hablaron con Dios de esto? Dijeron, sí, perfecto. Entonces yo no tengo nada más que decir. Si hablaron con Dios y le confesaron, seguramente ya los perdonó. ¿Y yo quién soy para hacer otra cosa diferente? Ahora díganme qué hacemos a partir de ahora. Y entonces analizo el asunto, si se habían pensado en casarse, si no habían pensado en casarse, cómo están las condiciones, ya hablamos de aquí para adelante. Lo demás, eso ya lo hablaron con Dios ellos. Gracia en la visión. ¿De quién hablamos cuando predicamos? ¿De qué clase de Dios le decimos a la gente que estamos hablando cuando predicamos? ¿De un Dios legalista que odia, parece, a los seres humanos? ¿Que necesita pleitesía para estar satisfecho? ¿De un Dios que no está más que buscando una oportunidad para lanzar sus dardos de ira contra los seres humanos? Porque estamos hablando del Dios de la Biblia. Si estamos hablando del Dios del que vino a demostrarnos Jesús, su identidad, entonces creo que usted y yo predicamos con gracia y predicamos siempre un mensaje evangelístico. Siempre, porque un mensaje de gracia definitivamente es un mensaje evangelístico. 3, la gracia en la exégesis. Aquí es lo más grave y quiero avanzarle tantito porque sé que se me va a acabar el tiempo, pero quiero avanzarle para que después sí terminemos. Este es el asunto más complicado de todos. Ahí me disculpan y traten voy a tratar de ser claro y me gustaría que abrieran su corazón y su mente para que trataran de entender mi punto de vista y si lo aceptan, qué bien, y si no, pues también. Gracia en la exégesis. ¿Qué encuentro en la Biblia cuando predico? Por alguna razón que no entiendo bien, pero que estoy estudiando, nos encanta exaltar a los seres humanos. Ejemplo, la batalla de Gedeón contra los madianitas. Dios hizo todo lo que pudo para evitar que ellos creyeran que obtendrían la victoria por sus atributos. Sin embargo, nosotros nos empeñamos en encontrar en aquellos 300 las virtudes que hicieron posible la victoria por sus atributos. ¿No es eso contrario a lo que el pasaje dice? El pasaje dice por todas partes que Dios no quería que creyeran que era por ellos. Y usted y yo cuando predicamos ese pasaje, exaltamos a los 300, que eran muy valientes, que eran muy listos, que no sé qué tanto. Cuando el pasaje dice, no quiero que crean que es por ustedes. Y usted y yo predicamos exactamente en contra de lo que Dios quería. Me parece que es un error exegético. Desde mi punto de vista, no eran los más valientes, eran los más inconsistentes. Gedeón les dijo que se regresaran si tenían miedo. ¿Cree usted que alguien que puede ir a la guerra sin tener miedo? Discúlpeme, vamos a usted y yo a la guerra. No sé, nos declara la guerra a Guatemala, que ya una vez nos declaró la guerra. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí estaban vivos cuando pasó eso? Que nos declara la guerra a todo Centroamérica. Digo, porque con los americanos sí nos dan en la torre, por eso mejor unos de abajo, ¿no? Que nos declara la guerra a un pueblo y usted y yo tenemos, yo de capellán por lo menos, yo no tengo edad para eso, pero de capellán por lo menos. Y vamos a la guerra y nos preguntan, ¿tienes miedo? Y usted dice, no perdóneme, si usted dice que no tiene miedo, está drogado, está loco, está bruto, a ver qué. Porque nadie que va a la guerra va sin miedo. ¿Me están siguiendo? ¿Están de acuerdo o no? ¿Se puede ir a la guerra sin miedo? Solo no tienen miedo los insensatos, perdónenme, pero solo los insensatos no tienen miedo. Yo sí vuelo en avión y no soy miedoso, no tengo fobia al avión, pero hubo, ¿cómo se llama eso? Turbulencia. Había nubes o no sé qué y hubo turbulencia y sí oré. Sí oré, Señor. El seminario necesita estas conferencias. Digo, no es por mí. Porque es absurdo no tener miedo. De hecho, valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es el que supera sus temores. Entonces, esos que, oigan, que dice Dios que los que tengan miedo se regresen. Y ahí va uno, ¿qué? ¿Qué dijeron? Perdónenme, no eran valientes, eran brutos. O a lo mejor insensatos. Que les ocurre decir, miedo, ¿por qué? Si yo soy bien macho. Pues, ¿qué les pasa? No me parece que hayan sido los más valientes. ¿Por qué los escogió Dios? El texto nos lo dice claramente. Yo creo que eran los más locos, eran los irresponsables, inconscientes. ¿Por qué los escogió Dios? El texto lo dice. Y Jehová dijo a Gedeón,
el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Y la siguiente prueba nos empeñamos en forzar el texto para que diga que eran los más listos. Discúlpeme, pero si usted lo lee el texto directo, ni siquiera está claro cómo tomaron agua. Usted no puede explicar cómo tomaron agua. Dice que tomaron como los animales y que le van la mano y que no le entendemos. Está confuso para el español eso. Pero algunos dicen que los que sí fueron, los 300, tomaron agua así como muy listos. Como zorros del desierto. Así como vigilantes. Y que los otros brutos se atascaron así. Que metieron la cabeza y glu, glu, glu. Y que por eso a eso no los llevó. Lo curioso es que Dios no escogió a unos y otros antes de tomar agua. No le dijo a Gedeón, llévalos a tomar agua, y los que tomen así sí los llevas, y los que tomen asá no los llevas. No dijo Dios eso. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo lo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me va a salvar. Perdón, eso ya lo había leído. Dios le dijo a Gedeón, llévalos a tomar agua. Y los que tomen así, los pones de un lado, y los que tomen asá, los pones de otro lado. Pero no les dijo a cuáles iba a llevar. No, nomás les dijo, los pones aparte. Ya que tomaron agua y los puso aparte, entonces Dios dijo, acá les llevaba. ¿Saben por qué escogió a los que escogió? Por pocos, punto. Escogió a los menos. No los escogió por cómo tomaban agua. Si los hubiera escogido por cómo toman agua, se lo hubiera dicho desde antes. Llévalos a tomar agua, y los que tomen así, los llevas a la guerra, y los que tomen así, no los llevas. Pero no se lo dijo. Le dijo, solo ponlos aparte. Ya que estaban aparte, Dios echó un vistazo y dijo, estos, los 300. ¿Por qué? Porque son pocos. Porque no quiero que se alaben. Pero ahí andamos usted y yo predicando sermones. Una minoría calificada. Así se llama, un gran sermón de un gran pastor que tiene un libro de sermones y que ahí viene ese sermón y que un montón de bautistas mexicanos lo predican, o sea, pirateándole al hermano ese. Y el sermón se llama la victoria de una minoría calificada. Yo preparé un sermón de ese pasaje y le nombré la victoria de una minoría descalificada. Ahora bien, lo más grave del asunto es la diferencia que hace una interpretación así en los oyentes. Insisto, si usted no está de acuerdo conmigo, porque usted ha predicado eso, que estos eran muy valientes y muy listos, y entonces le molesta que yo le eche a perder su sermón, ya no lo voy a poder predicar si acepta mi idea. A mí me pasó lo mismo. Varias veces prediqué un sermón que ahora acepto que fue un error predicarlo así. Yo prediqué muchas veces un sermón basado en ese pasaje diciendo que eran muy valientes, que eran muy listos y no sé qué. Me arrepiento de haber predicado eso porque prediqué en contra del pasaje. El pasaje dice que Dios no quería que se gloriara y yo los glorié. A lo mejor usted se molesta por eso y no me acepta la idea, pero no le hace. Pero ahí le voy, la diferencia que hace en el oyente no entender esto y no ponerle gracia a la exégesis. Porque aquí estoy hablando de gracia en la exégesis. Cuando hago una exégesis de un pasaje, ponerle gracia significa entender de dónde viene el poder, entender de dónde viene la posibilidad, la gracia, la gracia, no de nosotros. Cuando prediquemos, no exaltemos al hombre, exaltemos a Dios. Si usted predica acerca de una minoría calificada, los oyentes salen del templo alabando a los 300. Si usted predica de una minoría descalificada, los oyentes salen del templo alabando a Dios. ¿Puede ver lo radicalmente grave de la diferencia? Si usted predica humanismo, exaltando las virtudes de los héroes de la fe o los llamados grandes siervos de Dios, los oyentes son impresionados por los logros ajenos y se minimizan a sí mismos al sentirse descalificados para hacerlo. No, pues claro, pues Moisés, no, pues sí, no, pues claro, pues Gedeón, no, pues sí, Josué, pero yo que no sirvo para nada. Si usted predica la gracia, exaltando a Dios, ejemplificando las cosas extraordinarias que ha hecho con gente ordinaria, los oyentes se sentirán motivados a seguir su ejemplo de fe y a confiar en Dios. Pues, si Dios usó estos 300 ignorantes, como quiera me usa a mí. ¿Estoy hablando claro?
Cuando le ponemos gracia al exégesis, que es lo que debe haber, entonces la cosa cambia. Lo mismo pasa con otros textos de Mateo 9, 18 al 34. Déjenme pongo algunos ejemplos más. La mujer enferma de flujo de sangre, aunque tenía una fe supersticiosa, tenemos la inclinación a convertirla en una gigante de fe. ¿La exaltamos a ella o exaltamos la gracia de Dios? Cuando usted dice que esa mujer, ¿qué fe tenía? ¿Dónde le encuentra la gran fe que tenía? Porque discúlpeme, ni siquiera quería hablar con Jesús. Dijo, si tan solo tocara su manto, ¿no se parece más bien a la gente que se va de rodillas para tocar el manto, la tilma de Juan Diego? ¿No se parece a la gente que va a buscar agüita del Tlacote? No sabía que Jesús era Dios en ese momento. Ella no sabe eso. Nadie sabe que Jesús es el Hijo de Dios en ese momento. No ha resucitado, es un gran maestro predicando. Ella dice, si tan solo tocar su manto, tiene una idea, es un gran maestro. En aquella época se pensaba que los maestros, su saliva podía sanar a las personas. Se creían cosas así de magia de los hombres importantes. Ella dijo, si tan solo tocar su manto, por eso Jesús la descubre. Por eso él dice, ¿quién me tocó? ¿Cómo que quién me tocó? Sí. Dice el Pocho, a los mexicanos que viven en Estados Unidos, escuché un sermón y dijo el hermano con Spanglish, o sea, con el español de allá, dijo que el que le dijo Pedro, Señor, todo el mundo te pucha y te tacha y tú dices que me ha tachado. Porque push, empujar, ¿verdad? Push, tachar, tocar. Que le dijo, todo el mundo te pucha y te tacha y tú dices que me ha tachado. Le dijo eso Pedro y el Señor dice, virtud salió de mí, alguien me tocó. Y finalmente la descubre. ¿Por qué? Porque Jesús quiere darle una bendición más grande que solo sanidad de su hemorragia permanente. Quiere darle la posibilidad de conocerlo a Él. Pero usted y yo exaltamos la fe de la mujer. No, ese es el meollo del texto. El meollo del texto es que el Señor es capaz de salvar y alcanzar a quien sea, si esa persona está dispuesta a creer en Él y entregarse. Jairo, aunque tenía una fe convenenciera, nos empeñamos en convertirlo en un gran hombre de fe, exaltamos al hombre o la gracia de Dios. Los ciegos que recibieron la vista, aunque llamaron al Señor Hijo de David, demostrando su fe contaminada por una doctrina equivocada, creían que el Mesías era un guerrero. Hacemos todo lo posible para decir que tuvieron una fe pura. Exaltamos al hombre a Dios. Yo más bien digo de estos ejemplos que el Señor, no importa que nos acerquemos a Él, no importa si nuestra fe está contaminada o es imperfecta, si vamos a Él, finalmente nos recibe y nos rescata. Un mudo que habla, ahí sí donde no hay por dónde. ¿Qué fe podía tener un endemoniado? El milagro, como todos los milagros, fue pura gracia y no por la intervención humana. Sé que todo esto es controversial y algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero ustedes no están oyéndome para que yo les diga lo que otros ya les han dicho. Están acompañándome para descubrir cosas nuevas. Por eso les digo, predicar con gracia es encontrar en medio de la humanidad de la que la palabra nos habla, la gracia de Dios. Me parece que predicar sermones evangelísticos incluye la necesidad de que prediquemos con una exégesis llena de gracia, entendiendo el nivel y el papel humano y entendiendo la gran participación de Dios. Todo lo que pasa en la Biblia, la muerte de Goliat, las montañas, las paredes de Jericó que se caen, el mar que se abre y lo que usted quiera, deberíamos siempre exaltar la gracia de Dios. Me encantan los amigos del paralítico que fue llevado a la casa posiblemente de Pedro en Capernaum, que agujeraron el techo. Me encantan ese cuarteto de personas, porque un evangelio dice que eran 4. Me encantan. Me los imagino eufóricos. Así, imagínense, agujeraron el techo, no es cualquier cosa, aunque no era como los de techos de ahora, pero sí agujeraron el techo de una casa. O sea, sí había peligro, ¿no? Y interrumpieron el sermón del Señor. El Señor está predicando y de repente empieza a caer tierra del cielo, ¿no? Y luego de repente el primer elevador de la historia de la humanidad y el tipo así entrando a la escena así. Porque él ni quería ir, parece, porque el texto dice al ver Jesús la fe de ellos. Yo sí digo, qué tipazos. Pero no pasa de eso. Lo maravilloso es que Jesús no le dice de inmediato camina, no, le sacia su necesidad más importante. Él cree que está paralítico porque Dios lo odia y cree que Dios lo odia porque es un gran pecador, porque le habían enseñado que las enfermedades eran directamente proporcionales a los pecados que la gente tenía. Entonces él decía, no, pues yo soy bien pecador y Dios me odia. Por eso a lo mejor ni quería ir, lo obligaron a ir sus amigos, lo llevaron. Por eso dice que ve la fe de ellos. Y entonces Jesús, lleno de gracia, le satisface su necesidad fundamental. Tus pecados te son perdonados. Él no dijo nada. Seguramente él experimentó bendición. Los otros chismosos que dicen, no puedo. Porque según usted está así porque es pecador. En su lógica, él está enfermo porque es pecador. Bueno, si lo perdoné, ya va a estar sano, ¿no? ¿Quieren que les demuestre que sí puedo perdonar pecados? Levántate. ¿Qué exaltamos ahí?
La gracia de Dios, su maravilloso poder que a pesar de nuestras deficiencias se manifiesta, pero nos encanta exaltar al humano. Nos encanta exaltar que alguien tuvo mucha fe o que alguien tuvo no sé qué. Y deberíamos exaltar el poder de Dios. Insisto, cuando exaltamos su gracia, los oyentes salen diciendo, entonces sí hay esperanzas para mí. Cuando exalto al héroe de la fe, la gente dice, pues qué tipazos, pero yo ¿para cuándo? ¿Me expliqué? Y entonces no resulta en evangelización, resulta en legalismo, resulta en otra cosa, pero no evangelización. Nos vemos al ratito para seguirle con este tema. Tenemos un descanso de ¿cuántos minutos? ¿20? ¿10 minutos? 10 minutos. Gracias, disculpen ustedes.